Bueno, ya vimos el tema de multicolonialidad, vimos sus implicaciones, vimos cómo podemos solucionarlo por medio de componentes principales y vimos los métodos por los cuales podemos saber si alguno de nuestras variables está causando multicolonialidad en nuestra regresión lineal. Entonces, lo que decíamos en multicolonialidad era que se rompía el principio de rango completo, ya que, por ejemplo, cuando teníamos multicolonialidad perfecta, pues el rango completo ya no era igual a K, sino ya era distinto de K, en este caso menor. Entonces, ahora los temas que vamos a ver es autocorrelación y heterocedasticidad. En autocorrelación y heterocedasticidad se van a romper otros supuestos de los que teníamos en regresión lineal. Vamos a ver primero heterocedasticidad. Supongamos nuestro modelo, como siempre lo hemos definido. Y igual a x beta más u. En el caso que hemos visto de regresión lineal simple, sabemos que pasa que la esperanza de ui cuadrados dado x, o sea, de nuestros errores, ya habíamos dicho que era igual a sigma cuadrada. Cuando pasa heterocedasticidad, esto no pasa. No pasa que para cualquier error siempre vamos a tener la misma varianza. De hecho, para cada uno de los errores vamos a tener una esperanza en específico, una varianza en específico. Pero lo que sí va a ocurrir es que la esperanza de los cruzados, es decir, de UI contra UJ, va a ser igual a 0 para toda I distinta de J. Ya que sabemos que para el caso de I igual a J, pues sería exactamente igual a la varianza. Sabemos que esto pasa ya que la esperanza de UI dado X, pues será igual a 0. Entonces, si yo saco la varianza de UI dado X, pues será exactamente igual a la esperanza de UI cuadrada dado X. Eso porque esto sí pasa, no estoy violando este supuesto de que no existe relación entre los errores y las variables X. Entonces, si pasa que la varianza para cada error va a ser distinta, pero este caso los errores cruzados van a ser igual a 0, pasaría que nuestra matriz de varianza-covarianza de los errores pues serán de este tipo. Será una matriz donde la diagonal van a ser puras entradas de varianza de los errores, de cada uno de los errores. Por ejemplo, este va a ser la varianza de mi error UI1, mientras este va a ser la varianza de mi error U3. Mientras todo lo demás va a ser ceros. Eso va a ser cuando tengamos heterocedasticidad, es decir, la varianza distinta, pero los cruzados iguales a 0. Estos cruzados también son llamados correlaciones o covarianzas. En la autocorrelación vamos otra vez a suponer que tengo mi modelo original, y igual a x beta más u. Ahora sí voy a suponer el principio de que la esperanza de los errores al cuadrado va a ser sigma, o sea, sigma para todos, sin importar qué error sea, pero los cruzados van a ser distintos a 0. Sigo suponiendo que la esperanza de UI dado X va a ser igual a 0. En ese caso, mi matriz de varianzas-covarianzas va a quedar como la diagonal, todos van a ser sigma cuadrada, pues lo puedo poner afuera sin importar. Y lo que va a pasar
será que todas tendrán un valor constante distinto a 0, ya que este pues va a ser la covarianza del error I con el error J. Entonces ya no tendría yo, como cuando habíamos definido esta matriz U transpuesta U dado X, pues que solamente tenía puras sigmas cuadradas, que era la misma sigma cuadrada para cualquiera, y en los demás puros ceros. De hecho, la había definido como sigma cuadrada por una identidad. Ya no va a ser así, sino en un caso va a ser, las sigmas van a ser distintas en la diagonal, y en otro caso lo que está fuera de la diagonal va a ser distinto. Entonces, esto es uno, autocorrelación, y otro, heteroscedasticidad. Pero este autocorrelación y heteroscedasticidad, ¿en qué me va a afectar en mis cálculos? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas que me causa tener autocorrelación o heteroscedasticidad. Primero, vamos a ver en qué me afecta en mi estimación de mi sigma, de mi beta gorro. Mi estimación de beta gorro. Supongamos que la esperanza de U transpuesta U dado X va a ser totalmente distinto a sigma cuadrada por una identidad. De hecho, supongamos que no tengo ese valor. O sea, que yo no sé cuánto va a valer U transpuesta U dado X. Es decir, que como yo no sé cuánto valga esto, yo no sé si existe autocorrelación o heteroscedasticidad. Porque esto no pasa. Entonces, si eso no pasa, no sé si hay autocorrelación o heteroscedasticidad. Pero sé que existe alguna de las dos, o no sé, o de hecho no sé si existan ambas. Puede pasar que existan ambas. Aún así voy a estimar mi valor de beta gorro. Entonces, beta gorro yo sé que es sigma cuadrado, sigma transpuesta, perdón, X transpuesta X inversa XY. De hecho, no afectaría nada esto, ya que sabemos que no, esta esperanza no está afectada por esta, no afecta a esta estimación. Pero sí voy a ver si me afecta a mi ensisgamiento. Recordemos que el ensesgamiento decía que la esperanza de beta gorro me iba a dar totalmente igual a beta. Ya vimos que pues a beta gorro no afecta. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que no está, esta estimación de beta gorro pues no está afectada por nada que es la esperanza de U transpuesta por U. Pero sí afectaría a este valor para saber si es sin sesgado. Vamos a hacer nuestro cálculo. Quiero saber si la esperanza de beta gorro va a ser igual a beta, es decir, mi principio de ensesgamiento. Voy a escribir beta gorro como ya sabemos con respecto a beta, es decir, beta gorro lo escribir como X transpuesta X inversa
X transpuesta por X beta más U. Es decir, el valor de aquí que era Y, pues lo sustituí por X beta más U. Esto es igual a X transpuesta a X inversa, X transpuesta a X. Y esto por beta más X transpuesta a X inversa, X transpuesta por U. Y esto a su vez sabemos que es igual a beta más X transpuesta a X inversa, X transpuesta a U. Entonces nosotros sabemos que beta gorro lo pueden escribir de esta forma y es una forma que hemos visto muchas veces, es muy conocida por nosotros. Ahora, a esto sí le voy a sacar la esperanza de beta gorro. Recordemos para que seamos más puros que esto era con respecto a X. Entonces será de beta con respecto a X más la esperanza de X transpuesta a X, todo es inverso, transpuesto U, dado X. Entonces, esto por cálculo yo ya sé que debe ser igual esto ya sé yo que es una constante, entonces tendría que ser una constante según el principio de la esperanza. Esta parte yo sé que depende de X, entonces va a salir de mi ecuación y sería X transpuesto inverso X transpuesto y tendría la esperanza de U dado X. Recordemos que yo lo que dije al principio era que la esperanza de U transpuesto U dado X era distinto a sigma cuadrada I, mientras no dije que la esperanza de U dado X no fuera igual a 0, de hecho sigue siendo igual a 0. Entonces, como esto es igual a 0, pues esto se iría y solamente que me quedaría igual a beta, que es lo que ya sabíamos. Entonces sí es insesgado. Entonces tener autocorrelación o heterosedasticidad no me limita a que mi estimador sea insesgado, ya que la exogeneidad estricta, es decir, este principio se sigue cumpliendo. Lo único que no se está cumpliendo es la matriz de varianzas covarianzas. Entonces, ahora sí veamos qué pasaría con mi varianza. Mi varianza seguiría siendo la que siempre hemos tenido, es decir, recordemos que la varianza de beta gorro dado X, lo habíamos puesto como X transpuesta X inversa por la sigma cuadrada. Eso es un cálculo que ya habíamos hecho hace mucho tiempo. Entonces, esto seguirá siendo igual. Mi varianza seguirá siendo la misma. Entonces, para eso, supongamos que tengo mi siguiente modelo. Y igual a beta 0 más beta 1, x1i más ui. Este sin pérdida de generalidad. Es decir, que podría hacerlo para n variables, pero pues aquí ahorita nada más voy a hacer para una. O sea, y esto no le perderá ningún poder a lo que voy a hacer sobre la varianza. Entonces, si tengo ese modelo de
podría yo escribir a una variable que voy a llamar KI igual a la como xi menos x barra entre la suma de las xi menos x barra al cuadrado. Creo que ese es uno de los ejercicios que habían hecho al principio con Eric. Ya habíamos dicho que beta 1 gorro se podría escribir como beta 1 más la suma de las KI por UI. Y así yo tendría que beta 1 gorro menos el beta 1 observado tendría que ser igual a la suma, que es desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n, de KI por I. Este resultado, según recuerdo, creo que ya lo habían visto con Eric, podríamos tener una estimación de este tipo y una vez que tengamos una estimación de ese tipo podría definir esto como KI igual a xi menos x barra entre la suma de i igual a 1 hasta n de las xi menos x barra al cuadrado, y de ahí podría yo poner que pues beta 1 sería igual a esta expresión, y pues lo único que estoy haciendo es reescribir beta 1 gorro menos beta 1 igual a la suma de las KI por UI. Entonces, a partir de eso, de esta beta, yo podría estimar mi valor de esperanza, de varianza, perdón. Yo quiero estimar mi valor de varianza de beta 1 gorro. Sé que esto va a ser igual a la esperanza de beta 1 gorro menos beta 1 al cuadrado. Eso por definición de varianza, o sea, no hay que hacer otra cosa. Y igual, esta igualdad la sacamos cuando tuvimos la varianza. Pero esto va a ser igual a la esperanza de las sumas de i igual a 1, perdón, de la suma de i igual a 1 hasta n de KI UI al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza. Voy a desarrollar toda esa suma, sería K1 U1 más K2 U2 más así sucesivamente Kn Un, y todo esto al cuadrado. No es la esperanza al cuadrado, sino lo que tenemos adentro del cuadrado, para que lo voy a poner de hecho aquí así, para que no se confundan. Entonces esto pues sería igual a la esperanza de K1 al cuadrado, U1 al cuadrado, más así todos los cuadrados, que será hasta Kn cuadrada, Un cuadrada, luego los cruzados, dos veces los cruzados de dos veces K1, U1, K2, U2, más dos veces, por ejemplo, K1, U1, por ejemplo, K3, U3, así todos los cruzados hasta el último cruzado, que sería dos veces Kn, Un, por Kn-1, Un-1. Entonces, una vez que yo ya tenga el desarrollo de estas Ks, pues yo ya podría tener pues mi valor de la varianza. Voy a dividirlo en 4 casos. Para saber qué es lo que va a pasar, pues va a ser cuando tenga no tenga heteroscedasticidad ni autocorrelación, cuando sí tenga heteroscedasticidad y no autocorrelación,
cuando sí tenga autocorrelación y no heteroelasticidad, y cuando tenga ambos. A partir de este desarrollo voy a ver cómo me va a quedar la varianza de mi estimador. Entonces, voy a hacer el caso donde no tengo ni donde no tengo ni heteroelasticidad ni autocorrelación. Entonces, el caso 1, no hay heteroelasticidad ni autocorrelación. Entonces, en ese caso yo tendría que mi varianza de beta 1 gorro, pues tendría que ser igual a la esperanza de K1 cuadrada U1 cuadrada. O sea, de lo anterior, pues yo podría como más bien yo debería de abrir las sumas, ¿no? Esto sería la esperanza de K2 al cuadrado U2 al cuadrado. Así cada uno de los cuadrados. Entonces tendría más la esperanza de Kn cuadrada UN al cuadrado. Luego tendría dos veces pues todos los cruzados, que sería dos veces la esperanza de K1, U1, K2, U2. Aquí me estoy olvidando del dado a X porque si no se volvería todavía más grande esto. Pero recordemos que pues las esperanzas son dado X. Todo esto más dos veces la esperanza de Kn, Un, Kn menos 1, Un menos 1. Entonces, si no existe heteroelasticidad ni autocorrelación, yo sigo suponiendo que la esperanza de U dado X va a ser igual a 0. Si no existe autocorrelación, no existe heteroelasticidad, pues entonces la esperanza de UI dado al cuadrado dado X pues va a ser igual a sigma cuadrada. Mientras, si no hay autocorrelación, pues yo tendría que, lo voy a poner, que la esperanza de UI UJ dado X pues va a ser igual a 0. Entonces, si yo no tengo, esto no pasa, esto porque no lo hemos violado, lo único que estoy violando es esto o esto, en autocorrelación y heteroelasticidad, pero esto nunca lo estoy violando. Entonces, si yo hago eso, pues esta primera, pues yo lo sacaría como K1 al cuadrado, porque es una constante. Entonces yo tendría la esperanza de UI al cuadrado. Y como no pasa como está pasando esto, pues entonces yo tendría aquí sigma cuadrada. Sigma cuadrada fija para todos. Más K2 cuadrado de sigma cuadrada, así sucesivamente hasta Kn cuadrada sigma cuadrada. Una vez que yo saco estos cruzados, pues yo podría sacar K1 y K2. Y como no existe autocorrelación, la esperanza entre UI1 y U2 pues va a ser igual a 0. O sea, todos los demás tendrían que ser multiplicados por 0. Es decir, que todo esto se va. Lo único que me quedaría pues sería
K1 al cuadrado, sigma cuadrada, más K2 al cuadrado, sigma cuadrada, así sucesivamente, hasta Kn cuadrada, sigma cuadrada. Esto porque no existe autocorrelación ni heterocedasticidad. Es decir, estoy haciendo el cálculo, pero nada más para una variable. Para un coeficiente beta, es decir, para beta 1. Entonces yo tendría, pues que mi varianza de beta gorro 1, pues aquí sigma cuadrada yo lo puedo sacar y puedo poner como la suma por la suma de i igual a 1 hasta n de las ki al cuadrado, o sea, estos k que están repitiendo. Y la sigma, como es constante, pues la puedo sacar de esta suma. Entonces, esto va a ser igual a sigma cuadrada por el valor de pues estas casis. Y sabemos que estas casis, pues es igual. Ese no parece una suma. Esto va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado entre la suma de xi menos x barra al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Entonces yo tendría que esto va a ser igual a sigma cuadrada. Como esta suma es la misma, pues entonces yo puedo quitarme una suma. Sería igual a sigma cuadrada entre la suma de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Que es muy similar pues a lo que teníamos cuando sacamos nuestro estimador de varianza de nuestro beta. Entonces, para cuando esto es igual a un beta 1, pues yo tendré que mi valor de la varianza pues va a ser este. Cuando pasa que no existe ni heterocedasticidad ni autocorrelación. ¿Qué pasa cuando sí existe, por ejemplo, heterocedasticidad? Supongamos que hay heterocedasticidad. Pero no autocorrelación. Voy a volver a escribir mi expresión general que había sacado de mi varianza de mi estimador beta 1. Entonces, varianza de beta 1, gorro, lo puedo escribir como la esperanza de K1 cuadrada u 1 cuadrada más la esperanza de K2 cuadrada u 2 cuadrada más así sucesivamente hasta la esperanza de Kn cuadrada u n cuadrada. Y esto más los cruzados, 2 veces la esperanza de K1 U1, K2 U2, más así hasta el último, que será 2 veces la esperanza de Kn UN, Kn-1, UN-1. Entonces, si no existe
autocorrelación, entonces yo diría que la esperanza de UI, UJ, dado X, va a ser igual a 0. Recordemos que aquí me estoy olvidando de nada más para notación, pero estamos suponiendo que pasa cuando es dado X. Entonces, si esto no pasa, pues, si esto pasa, más bien, pues todos estos valores se me van a ir. Lo único que sobrevivirán serán las esperanzas de K y al cuadrado u I al cuadrado. Entonces, lo que sí pasa es que voy a tener que la esperanza de UI al cuadrado dado X va a ser igual a un determinado sigma I al cuadrado. O sea, esto va a depender de mi error. Entonces yo tendría que sería K1 sigma 1 al cuadrado más K2 sigma 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta Kn, perdón, aquí van al cuadrados, Kn sigma n al cuadrado. Recordemos que la sigma pues depende de mi valor del error. Entonces esto lo puedo escribir como la suma de i igual a 1 hasta n de sigma i cuadrada por ki cuadrada. Entonces ese valor pues yo ya sé que va a ser igual. Pues este valor yo lo puedo escribir como la suma de i igual a 1 hasta n de sigma i cuadrada por, esta es una sigma, por xi menos x barra al cuadrado entre la suma de igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Todo esto cuadrados. Entonces esto es obvio que al igual que el otro, pues uno se va a ir, una suma se va a ir y me quedaría como sigma i cuadrada entre la suma de igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Entonces, perdón, aquí me quedaría una suma. Bueno, lo voy a escribir bien porque escribí todo feo aquí. Entonces yo tendría, lo voy a volver a escribir acá arriba para que se vea bien, ¿no? Entonces yo tendría que la varianza de beta 1 gorro va a ser igual a K1 cuadrada sigma 1 cuadrada más K2 cuadrado por sigma 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta Kn cuadrado sigma n cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo Ki al cuadrado? Entonces, este valor va a ser igual a xi menos x barra al cuadrado entre la suma de i igual a 1 hasta n de las xi menos x barras al cuadrado. Esa es la definición de Ki, recordemos. Pues todo esto iría al cuadrado. Entonces, si yo hago la suma de puros Ks i's, pues entonces yo podría quitarme unas de esas sumas. Aquí estoy haciendo algo. Este no estaba aquí. Perdón. Voy a volver a escribir. Porque si no, lo voy a hacer bolas.
esto es igual a xy menos x barra al cuadrado por la suma de y igual a 1 hasta n de xy menos x barra, esto al cuadrado, y ahora sí esto iría al cuadrado. Entonces, cuando yo tenga las sumas de casi, pues nada, solamente es lo que estoy así, lo que voy a correr sobre la suma, pues va a ser este valor, ya que ese valor es el que está corriendo sobre la suma de puras casi. Este es como un valor constante. Entonces, yo tendría que esto sería igual a la suma de y igual a 1 hasta n de sigma y cuadrada ki al cuadrado. Entonces, yo cuando meta este valor de ki cuadrada, pues entonces yo tendría la suma de y igual a 1 hasta n. Voy a mandar este al final para que veamos cómo queda la suma. De xy menos x barra al cuadrado entre la suma de igual a 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado, todo esto al cuadrado. Recordemos que como este no está corriendo sobre esta suma, pues esto lo podría yo ver como una constante. Y todo esto por mi sigma i cuadrado. Entonces, una de estas sumas se puede ir con una de estas sumas que están aquí al cuadrado, de tal modo que me quedaría como la suma de xy menos x barra al cuadrado, me quedaría, si esta se va con la de abajo, me quedaría como la suma igual a 1 hasta n de sigma i cuadrada entre la suma de i igual a 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Entonces, el otro era muy fácil porque solamente me quedaba como sigma cuadrado entre la suma de las xy menos las x barras al cuadrado, porque mi valor de sigma era constante. En este caso, pues va a ser como la suma de cada uno de mis valores sigma, es decir, de mi varianza de mi error. Entonces, aquí va ya como ir muy distinta mi varianza. Mi varianza ya no va a ser como la que yo sabía, sino mi varianza ya va a depender de cómo va a ser el valor de sigma cuadrada de cada uno de los errores. ¿Qué pasaría si yo tuviera autocorrelación? Entonces, voy a suponer existe autocorrelación pero no heterocelasticidad. Entonces, para lo cual, pues sabemos que si no existe autocorrelación, que existe correlación, yo voy a tener que la esperanza de UJ, UI va a ser distinto que 0, pero no existe heterocelasticidad, entonces yo tendría que la esperanza de UI cuadrado dado X va a ser igual a un sigma cuadrado en específico. En estos casos sigo pensando que mi esperanza de U dado X va a ser igual a 0. Entonces, para lo cual, mi varianza de beta 1 gorro, pues yo tendría, para empezar, que recordemos que esto es la esperanza
de K1 al cuadrado U1 al cuadrado, más así sucesivamente la esperanza de Kn al cuadrado UN al cuadrado, más 2 veces la esperanza de K1, K2, U1, U2. Solamente estoy reescribiendo esto, no estoy haciendo ningún cambio. Más 2 veces la esperanza de Kn menos 1, UN menos 1. Entonces, si esto pasa, pues yo ya sé que aquí, pues esos me quedarían como sigmas cuadrados por la suma de los k's al cuadrado. Entonces, la primera parte me quedaría como sigma cuadrado por la suma de ki al cuadrado hasta n. Y lo siguiente, pues me quedaría como, por ejemplo, quedaría como 2 veces K1 por K2, o sea, esta primera esperanza, por la esperanza de 1, U2, más así sucesivamente hasta Kn menos 1, aquí lo voy a poner abajo, nada más va a ser por la esperanza de UN por UN menos 1. A estas esperanzas que tengo aquí cruzadas las voy a llamar como sigma y J, que dependerá pues del valor de UI, del primer UI y del segundo UI. Por ejemplo, esperanza la pondría como sigma 1, 2 y esta pues la pondría como sigma n menos 1. Entonces, voy a borrarlo de arriba. Y yo tendría entonces que la varianza de beta 1 gorro va a ser igual a sigma cuadrada, la suma de i igual a 1 hasta n de ki cuadrada más 2 veces k1, k2, sigma 1, 2. Por ejemplo, el siguiente sería 2 veces k1, k3 de sigma 1, 3, así sucesivamente hasta 2 veces kn menos 1 de sigma n menos 1. Entonces aquí ya como que se complicó un poco más, ¿no? O sea, mi especificación ya es un poco más complicada, pero aún así la puedo yo resolver. Entonces, esta parte, recordemos que es la misma que cuando supusimos que no existía, ni existía heterocedasticidad ni autocorrelación. Entonces, esa parte dijimos que se puede escribir como sigma cuadrada entre la suma de i igual a 1 hasta n de las xy menos las x barra al cuadrado. Entonces, eso ya nos simplificó un poco. Entonces, ahora lo siguiente, ¿cómo lo podría yo escribir? Lo siguiente yo lo podría escribir más 2 veces K1, sé que es x1 menos x barra al por x2 menos x barra, y eso entre la suma de i igual a 1 hasta n de xy menos x barra cuadrado, y eso como está 2 veces, es decir, del K1 y del K2, pues esto será al cuadrado. Aquí nada más estoy escribiendo cuánto es K1 por K2, y eso por
sigma 1, 2. En el siguiente caso va a ser 2 veces K1 por K3, entonces sería X1 menos X barra por X3 menos X barra, y otra vez entre la suma de I igual a 1 hasta N de XI menos X barra al cuadrado, y todo esto al cuadrado, ya que pues K1 es dividido por este y K3 pues también es dividido, o sea, 2 veces es eso, pues entonces sería al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Nada más lo voy a poner ahí, pero la fórmula más o menos va a ser así. Entonces parece ser que esta fórmula es un poco más complicada. Entonces, mi fórmula para sacar la varianza cuando existe autocorrelación y no existe heterocedasticidad. Ya borré el título, pero de modo. Mi forma va a ser la siguiente. La varianza de beta 1 gorro va a ser igual a sigma cuadrada entre la suma de xi menos x barra al cuadrado más todos los valores cruzados, que será 2 veces x1 menos x barra, x2 menos x barra, entre la suma de xi menos x barra al cuadrado, a la 1 hasta n al cuadrado, más así sucesivamente 2 veces xn menos x barra por xn menos 1 x barra. Aquí me faltó sigma 1, 2, recordemos. Aquí sería sigma n menos 1. Y esto por la suma de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces parece ser que la varianza cuando existe autocorrelación pero no existe heterocedasticidad es un poco más complicada. Entonces ustedes tendrán que hacer de tarea el caso que existe heterocedasticidad y existe autocorrelación. Será un poco, nada más es un poquito más complicada. Y veremos que pues para cada uno de los 4 casos mi varianza es muy distinta. Entonces, en lugar de ahora, lo que me va a afectar más bien la estimación que yo tengo va a ser a la varianza. Igual que en la multicolinialidad me afectaba la varianza, esta vez también me va a afectar a la varianza. Entonces, mientras más problemas de autocorrelación o de heterocedasticidad, yo voy a tener pues varianzas distintas y mis varianzas ya no van a ser iguales a las que pasaría cuando no tenga ni autocorrelación ni heterocedasticidad, o sea, cuando pues, mi modelo sea el más sencillo. Entonces, una vez que ya vimos que lo que me va a afectar pues va a ser mi varianza, yo voy a ver cómo voy a poder detectar pues estos problemas, o sea, ¿qué tengo que hacer para detectar estos problemas? Y como la vez pasada, al último vamos a ver cómo solucionarlo. Entonces, ahorita ya vimos que lo que me afecta es mi varianza. Entonces, si me afecta mi varianza, pues me afectará mis estimaciones de pruebas de hipótesis, me afectará mis estimaciones de intervalos de confianza y obvias razones me afectarán mis pruebas F, es decir, mis pruebas donde todos los valores son igual a 0 menos la constante. Entonces parece ser que la autocorrelación y la heterocedasticidad pues otra vez me está afectando a la varianza, al igual que en el caso de la multicolinialidad, pero son problemas distintos. El problema aquí, en un caso, pues habíamos dicho que la esperanza de UI al cuadrado dado X pues va a ser igual, no sé por qué está moviendo mucho, va a ser igual a sigma i cuadrada, o sea,
voy a tener un valor de varianza para cada uno de mis errores. Eso es para la heteroscedasticidad, mientras para la autocorrelación pues tendría que UI por UJ dado X ya no va a ser igual a 0, sino esto va a ser distinto a 0 y va a ser una constante cualquiera. Entonces, esos dos problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad son los que vamos a estar viendo, y ya vimos que no me afecta mi estimación de sigma, como por ejemplo en la multicolinealidad perfecta, que en la multicolinealidad perfecta sabíamos que mi estimación podría verse muy afectada en el sentido de que ya no podría ni siquiera hacer mi estimación. Pero aquí lo que me va a afectar pues va a ser simplemente mis varianza y covarianza, al igual que la heteroscedasticidad, pero son problemas distintos que la multicolinealidad, pero son problemas distintos. Estos ya van a depender pues de que mis errores no sean como los había yo definido. Recordamos que una vez que había definido esto, pues yo había dicho que mis errores pues se podrían distribuir como una normal con media cero y varianza sigma cuadrada fija. Pero en este caso pues ya no se van a distribuir como una normal a lo mejor, o a lo mejor podrían tener otra distribución. Entonces este problema de autocorrelación y de heteroscedasticidad ya no me está asegurando que voy a tener errores que se distribuyen normales, y por lo tanto pues, como ya no voy a poder suponer que mis errores se distribuyen normales, a lo mejor mis estadísticos de prueba ya no van a regirse sobre las mismas leyes, es decir, que a lo mejor mis estadísticos de prueba a lo mejor ya no se van a distribuir como una T o como una F. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo mis estadísticos sobre una normal. Podría ser alguna otra especificación. Entonces, estos afectarían pues a mis estadísticos de prueba, y pues afectaría a su vez a mis intervalos de confianza. Entonces, es un problema así. Vamos a ver cómo lo puedo detectar, y una vez que sepamos cómo lo puedo detectar, voy a ver cómo lo voy a arreglar mi problema de heteroscedasticidad y autocorrelación. Son problemas distintos a la multicolinealidad y obvio tienen formas de solucionarse y de identificarse distintas. Entonces hasta aquí terminamos un poco la introducción a heteroscedasticidad y autocorrelación. Recuerden que su tarea es hacer la estimación de la varianza para beta 1 gorro cuando existe heteroscedasticidad y autocorrelación. Entonces seguiré subiendo los demás videos. Hasta luego.